¿Cómo se encuentran? Cuéntenme cómo les ha ido en la jornada del día de hoy. Muchas gracias por estar conectados. Sé que es una hora para muchos pesada, pero el hecho de que ustedes se conecten da cuenta del compromiso que tienen. Así que muchas, pero muchas gracias. Me comentan si me escuchan, si se alcanza a ver la imagen, si está todo bien para dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. ¿Ok? Porfa, me comentan. Ok, ok, vale. No sé si iniciamos, si alguien tiene una pregunta o una inquietud antes de iniciar, la puede hacer. eh, y pues vamos entrando en materia en el día de hoy. Bien, pues Alexis me habla aquí sobre si esta metodología es igual para artículos científicos. Bien, pues tenemos que en términos de artículos, recordemos que un artículo científico se asume como un artículo de alto rigor. Usualmente están vinculados a artículos que provienen de investigaciones formales eh, y que pues, deben dar cuenta a un conjunto de métodos que den validez científica a lo que dice, a lo que está planteado allí. Eso implica una revisión sistemática profunda de autores, teorías, investigaciones. Al mismo tiempo poder dar cuenta de la metodología que se ha utilizado y y de los resultados que se han desarrollado durante la investigación. Eh, Debemos distinguir los artículos de revisión de los artículos de investigación o los artículos científicos. Eh, Cuando a veces estamos haciendo un doctorado, las universidades nos piden que tenemos que publicar eh, o tener varios productos publicados. Y es preciso recordar que antes de tener eh, resultados oficiales de nuestra investigación, lo más probable es que las publicaciones que podamos desarrollar sean de revisión sistemática, sean artículos de revisión, artículos donde quizás llevando un 40-50% de la investigación, puedo de pronto del análisis teórico de las categorías o de las variables, crear un artículo de revisión que dé respuesta a una necesidad parcial del campo de estudio o de la investigación que estoy desarrollando. Pero cuando ya hablamos de artículos científicos, pues la expectativa que se genera es que tanto eh, l- el método ya se esté completamente validado, la teoría esté completamente sistematizada y que los resultados sean lo más confiables posible. Así que tendríamos que también revisar desde cada universidad o desde cada revista cuáles serían los elementos que nos piden para este tipo de artículo. También hay que reconocer que, también hay que reconocer que eh, hay áreas, por ejemplo, las investigaciones cuantitativas tienden a ser de más fácil publicación, partiendo del hecho de que vamos a encontrar más revistas empírico-analíticas, cuantitativas, eh, categorizadas en Q1 o Q2, y por ende, obviamente, vamos a tener más posibilidades de publicación. Quienes investigamos en el campo de las humanidades o de las ciencias sociales desde una perspectiva más cualitativa, pues se nos reduce de manera significativa las opciones de publicación y eso pues también hace que se vuelva un poquito más complejo, ¿ya? Pero no imposible, ¿sí? Bien, no, si nosotros continuamos ayer hasta faltando 5 para las 3 o sí, creo que terminamos la clase justamente faltando un par de minutos para las 3 de la tarde. Sí, la clase continuó.
Vale, dice Mario, ¿podría hablarnos un poco del método de historia de vida? Bien, pues yo reconozco la historia de vida no como un método de investigación, sino como una técnica de recolección de datos. Eh, es decir, yo estoy haciendo una investigación fenomenológica, por ejemplo, o estoy haciendo una investigación sociocrítica y una de las técnicas que se me hace necesario desarrollar es la técnica de historia de vida, ¿sí? Para poder, obviamente, eh, es como una especie, eh, la historia de vida es un conjunto de espacios y de escenarios cuyo objetivo es recolectar no solamente del actor principal del que estamos investigando, sino también de quienes han estado involucrados en esa experiencia de vida eh, para poder construir y tener una comprensión amplia de cómo eh, la vida de un individuo ha influido en sus percepciones, en sus creencias o en su manera de actuar en el presente investigativo. Eh, entonces, cuando uno utiliza la historia de vida es cuando uno requiere, por ejemplo, yo utilicé historia de vida en mi investigación doctoral porque cuando estaba analizando el tema de los modelos parentales en los hogares que hacían parte de mi investigación, jugaba bastante las propias historias de cada uno de los hogares, así que me tocó tener varios encuentros donde a manera de entrevista, a manera de narrativa, las personas comenzaban a contar su vida. En la historia de vida juega un papel fundamental la mayéutica. El investigador debe saber orientar el discurso. Eh, Hay gente que pretende crear un protocolo rígido que se debe cumplir al pie de la letra para desarrollar este tipo de técnica y para mí es un error grandísimo porque es imposible poder eh, predecir las dinámicas narrativas. Por esa razón, para mí, el protocolo debe presentar de manera general las categorías base con las cuales quiero entrar a hacer el análisis de recolección de datos desde la historia de vida, definir los escenarios, si van a haber de pronto encuentros donde las personas pueden hablar públicamente sobre sus propias experiencias de vida, van a ser encuentros más internos, van a ser encuentros más personales. Eh, Cuántos encuentros se van a desarrollar. Voy a poner un ejemplo. Pongamos el ejemplo en el campo de la psicología, cuando de pronto estoy haciendo un estudio de caso y imaginémonos que estoy haciendo una investigación sobre logoterapia, sobre psicología existencialista y pues bien, el paciente, en este caso, eh, es eh, la persona eh, a la cual yo quiero comenzar a hacer un recorrido reflexivo desde cómo percibió su propia historia, ¿sí? De cómo, eh, desde cuando nació, dónde naciste, cómo fue tus primeros años de vida, qué recuerdas, pero definitivamente el investigador, en este caso el psicólogo, debe estar muy centrado en tener claro hacia dónde quiere orientar eh, el discurso y las preguntas, porque es muy fácil perderse por narrativas que quizás no vayan a contribuir mucho a la investigación, así que necesitamos, sin menospreciar esas narrativas, saber de manera muy diplomática poder orientar a la persona hacia donde nos interesa. Entonces, la técnica de historia de vida como técnica de recolección de datos es una técnica para mí muy valiosa. El objetivo de esta técnica es poder socavar, elucidar, escudriñar entre las narrativas de las propias historias que han acompañado al individuo durante toda su vida, ¿sí? Identificando actores, escenarios, elementos
que puedan estar articulados a las categorías de análisis que hemos definido o que no puedan presentar categorías emergentes. Quizás yo no definí una categoría, pero en la narrativa veo que surge un elemento que yo no consideré en las categorías y que considero que puede ser importante para el estudio. Entonces, esto se presenta como categoría emergente. Entonces, es una técnica, ¿sí? Es una técnica de recolección de datos que se incorporan a métodos tanto hermenéuticos como sociocríticos. ¿Sí? ¿Vale? Bien. Vale. Entonces, vamos a continuar. Espero que haya sido claro esto. Vale. Voy aquí a apagar el chat con el permiso de ustedes y vamos a iniciar en el día de hoy. ¿Vale? Aquí me dice la compañera, me dice que está interesada en saber un poquito de las investigaciones experimentales. Bien, yo creo que debo tener aquí en el material de apoyo, también se los comparto. Hay una, hay unas clases donde hablo del paradigma empírico analítico y hay unos videos. Vamos para ver si logro, donde puedo profundizar sobre eso, para que de pronto, si la persona ya logró acceder al material, pueda acceder a... Vamos para ver acá. Perfecto. Vamos a ver si aquí en el empírico analítico deben haber plantillas, paradigma empírico analítico. Aquí hay una clasecita, ¿sí? Donde explico un poquito de las investigaciones. Dejando atrás el paréntesis. De las investigaciones, si no estoy mal. Esa investigación era. Sí, aquí hablo de las investigaciones experimentales. Eh, entonces, vamos a ver, lo que estoy viendo es que sí, más o menos 22 minutos donde explico un poquito al respecto. ¿Ya? Entonces, pero vamos para ver si tenemos el espacio y podemos ver algo de esto más adelante. Bien, veamos, hoy nos compete, ayer estuvimos creando o estuvimos trabajando en la operacionalización de las variables o en las categorías de análisis para el caso de las investigaciones cualitativas. No quiero decir que primero se define la operacionalización antes de entrar a la teoría. Yo creo que desde el principio de la investigación debe estar un componente de lectura sobre las teorías, sobre los conceptos, desde que comenzamos a la investigación, debemos tener un acercamiento hacia la literatura. Una investigación no se puede desarrollar alejado de la literatura, pero llega un momento en el que a través de la propia literatura, cuando logramos definir y podemos operacionalizar o sistematizar las variables o las categorías de análisis, podemos formalizar y podemos trabajar de manera más eficiente sobre nuestro marco teórico. Debo aclarar que en diferentes instituciones esto puede cambiar, pero más en la manera como se presenta, en el formato, cómo se presenta en la forma y no tanto en el fondo. Cuando hablamos del marco teórico o de la fundamentación teórica, como muchas universidades le hablan, encierra un conjunto de elementos, ¿sí? Eh, Estas fundamentaciones de la literatura científica y académica puede dividirse en diferentes elementos. Uno de ellos es el estado del arte, o en algunas universidades le llaman el estado de la cuestión, en otras le llaman los antecedentes investigativos, en otras le llaman los referentes investigativos, ¿sí? En algunas partes llaman el constructo del arte, pero bien, ya sea el estado del arte, ya sea el estado de la cuestión, ya sea el marco referencial, ya sea los antecedentes investigativos, ya sea como quiera la universidad hablarle, es un subcomponente de ese capítulo que usualmente es el capítulo 2. Usualmente, en la mayoría de las universidades es el capítulo número 2 donde se presenta la fundamentación teórica de la investigación. Es un apartado que se dedica a conocer
¿Qué se ha investigado recientemente referente a las variables o a las categorías del estudio? ¿Sí? ¿Qué se ha investigado? No hay un estándar ni una camisa de fuerza, pero sí hay cierta tendencia. La tendencia en la mayoría de las universidades es de 5 años, es decir, la mayoría de las universidades piden que este estado del arte no tenga, que las investigaciones sean de 5 años hasta la actualidad. Es decir, si estamos en el año 2025, entonces eso incluye las investigaciones del año 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, ¿sí? Para cubrir 5 años. Y quizás, y hay que también reconocer la flexibilidad al respecto, ¿sí? Que quizás de pronto entre todas las investigaciones se encontró una investigación del año 2019. No creo yo que de pronto tengamos que satanizar si de pronto los aportes que nos pueda suministrar sean interesantes. Y la gente se casa en que tiene que ser 5 años. Pero yo soy de los que pienso que hay que meterle lógica a la temporalidad de la investigación. Porque yo digo que debe estar más relacionado al campo del estudio. Voy a poner un ejemplo. Alguien va a hacer una investigación, ¿sí?, sobre el uso de las tecnologías en el aprendizaje. El uso de las tecnologías en el aprendizaje. Estas categorías me pueden llevar a pensar que escoger investigaciones de 5 años atrás ya son muy viejas. ¿Por qué? Porque ese campo de estudio ha tenido unas revoluciones muy significativas en los últimos 3 años. Es decir, en el año 2020 la mayoría de la gente no sabía qué era ChatGPT, ¿sí? En el año 2020, eh, la mayoría de las personas ignorábamos lo que era la inteligencia artificial y no teníamos acceso a ella, ¿sí? Por lo cual, lo más probable es que si alguien me presenta a mí una tesis cuyas categorías o cuyas variables sean las tecnologías para el aprendizaje, eh, en una investigación a desarrollar en el año 2025, 2026, téngalo por seguro que yo particularmente le sugeriría que sus antecedentes investigativos fueran del año 2022 para acá, ¿sí? 2023, 2024, 2025, por las transformaciones y por las revoluciones que han sido producto de la web 4.0. Y lo que les voy a decir no es mentira. Me pidieron el año pasado que evaluara un proyecto de doctorado, donde el doctorando literalmente estaba proponiendo crear un sistema de blogs para que facilitara o mejorara la comprensión lectora. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque yo decía, ven, si esta investigación, si estuviésemos en el año 2010 o 2005, pues bienvenida sea. Estábamos en el marco de la web 2.0, estábamos en la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, estábamos en el boom de los blogs, de las wikis, ¿sí? Pero de por Dios, año 2024, ¿cómo mi categoría de estudio o cómo mi propuesta de investigación es un sistema de blogs? Es decir, no ha habido un análisis sobre las tendencias en el campo de las tecnologías para la educación. Quien vaya a hacer investigación sobre tecnología y aprendizaje debe entrar a las tecnologías 4.0, debe entrar a la gamificación, a las narrativas transmedia, debe entrar a las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, debe entrar al aula invertida, debe entrar al aula inmersiva, debe entrar al conectivismo, debe entrar a una cantidad de tendencias en educación, ¿sí? No es lo mismo que ahora en el año 2025 alguien en doctorado proponga, no, yo quiero trabajar eh, eh,
el desarrollo de parametrizaciones semánticas que faciliten el desarrollo de actividades para la comprensión lectora utilizando inteligencias artificiales generativas. Bien, ya es un nombre que pega. Y este tipo de investigaciones dentro de 10 años serán obsoletas, ¿sí? Ya dentro de 5 años, lo más probable es que ya las investigaciones vendrían siendo, hombre, la articulación de la realidad virtual en escenarios de metaverso asociados a la comprensión lectora en educación básica. Es decir, nosotros poder comprender las características van a ser obviamente fundamentales. Entonces, el estado del arte debe estar más asociado a la relación con las categorías que a simplemente poner 5 años y ya. No, porque habrán campos de saber que 5 años ya es mucho. Sí, ¿verdad? Hace 5 años es mucho. Pero habrán otros campos donde quizás de pronto hagamos que yo voy a trabajar sobre investigaciones relacionadas. eh, eh, Pongamos aquí un ejemplo. eh, Relacionada con respecto al campo de el maltrato intrafamiliar, que es una variable que puede posibilitar comprender eh, investigaciones que de pronto tengan 4, 5, 6, 7 años. Pero bien, también hay una formalidad institucional que hay que respetar. Si la universidad le dice 5 años, procure mantenerse en ese margen en lo posible. Pero no quiero que se queden simplemente con el límite de años, sino ver la relación de ese límite con las categorías que ustedes estén estudiando. Y más aún cuando a nivel mundial en el año 2020 experimentamos una pandemia, porque la pandemia trazó en cierta medida un antes y un después en muchos campos de estudio, ¿sí? De hecho, hay un antes y un después entre las expresiones pre-COVID y post-COVID, ¿sí? Hay un antes y un después sobre el deterioro de la salud mental pre-COVID y post-COVID, ¿sí? Y así habrá muchos elementos que, que fueron determinantes desde el año 2020. Así que esa fecha de 5 años yo creo que va a ser una fecha que podríamos trazarla allí como límite para identificar las investigaciones que hayan abordado de manera directa o indirecta nuestras categorías de análisis. ¿Ya? Entonces vamos a hacer algo de práctica. ¿Ok? Entonces frente a esto. ¿Sí? Primero vamos a identificar estudios. Primero vamos a identificar estudios. Primero vamos a identificar estudios. Ayer estuvimos haciendo el PROM de las categorías de análisis, ¿cierto? Y para el ejercicio que estamos haciendo de una investigación acción participativa, presentábamos el PROM, aunque ayer yo les presentaba este mismo PROM para investigaciones cuasi experimentales, longitudinales, fenomenológicas, teoría fundamentada, lo hice con varios métodos. Así que véanse la clase de ayer porque abordamos esto. Aquí tengo al menos las subcategorías, las dimensiones que están asociadas a mi estudio. Vuelvo y repito, yo no voy a hacer curaduría. Ustedes no pueden confiar ciegamente. Quizás esta sistematización que hizo la inteligencia artificial no sea la mejor para su estudio. Así que ustedes tienen que revisar y hacer retroalimentaciones. Yo ayer les mostraba que frente a este tema hubo chat donde yo hacía como 3, 4 curadurías y muchas veces hasta le mandaba yo la tabla ya creada manualmente por mí, es decir, cogía la que él me entregaba, pero yo comenzaba a modificar las dimensiones porque no me gustaban. Y yo le decía, mira, aquí está adjunto la matriz de categoría de análisis o de operación de las variables para que actualices tu memoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial carece de la intuición que nosotros podemos tener a la hora de poder problematizar la realidad. Eso no podemos desconocerlo, así que ustedes hagan curaduría de esto. Yo voy a asumir que estos elementos que me entregó la inteligencia artificial definitivamente son los que yo quiero.
¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pedirles ahora, le voy a pedir ahora, ¿sí? Que considerando la matriz, las matrices de categorías de análisis, ¿sí? Construya una matriz de palabras claves en diferentes idiomas, ¿sí? Que considere las traducciones cercanas eh, desde el campo técnico y científico. ¿No? ¿Ok? Y les voy a pedirle el favor que me lo haga de la siguiente manera. La matriz debe tener, veamos a ver, debe tener categorías, ¿sí? Ok, categorías, incluyendo palabras claves, incluyan palabras claves en inglés, en inglés, español, español. Vamos a hacerlo así mismo. Categorías, ¿sí? ¿Vale? Palabras claves en español, 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 eh, inglés, vamos aquí, claves en inglés. Vamos a poner portugués, palabras claves en portugués. ¿Ok? Ustedes pueden poner los idiomas que ustedes quieran, ¿ok? No hay problema con esto. ¿Vale? Ok. Voy a poner aquí nota. Las palabras claves deben surgir de las categorías, deben tener más bien relaciones directas o cercanas con las categorías y dimensiones del estudio. ¿Ok? ¿Vale? Vamos a hacer este primer prompt y lo ejecutamos. ¿Ok? Está súper lento. Vamos a ver. Vale, entonces tenemos percepción limitante, entonces tengo palabras clave como creencias limitantes, autoeficacia, estigmatización, expectativas familiares, fracaso escolar, imaginarios sociales. Y aquí vamos a ver. Voy a hacer algo, voy a editar antes que él termine, ¿sí? Voy a poner aquí, nota, las palabras claves deben tener relación directa o cercana con la categoría de mención del tuyo, ¿sí? Y deben contar y deben apuntar hacia el contexto familiar y o escolar. Y o escolar. Porque me interesa que la palabra clave tenga el contexto, porque no puedo poner estigmatización, pero me van a aparecer investigaciones sobre estigmatización en otros campos que no tienen nada que ver con lo que quiero. Quiero que me hable sobre estigmatización familiar o estigmatización escolar, ¿ya? Para que no me quede como tan generalizado. Por eso hice la modificación. Que tengan relación con el contexto que nosotros estamos investigando, ¿vale? Dejemos a ver, ahora a ver.
Recuerden que ustedes pueden utilizar la inteligencia artificial que ustedes quieran. Dice, precisiones limitantes, de creencias limitantes, precisiones parentales, expectativas educativas, autoeficacia, representaciones sociales. Y aquí me aparecen más o menos eh, diferentes, diferentes palabras claves. ¿Vale? Yo puedo ampliar, les puedo pedirle que por cada una mínimo me presente 10 palabras claves, como querramos. Pero este es un buen punto de partida. ¿Ok? Así que les voy a compartirles el prompt para que nos construya una matriz de palabras clave. Profesor, ¿para qué son esas palabras claves? Uno, porque es importante cuando vamos a hacer el estado del arte, poder definir las palabras claves con las cuales nosotros hicimos las consultas. Y dos, vamos a hacer pues las consultas, ¿sí? En bases de datos. Hay una inteligencia artificial que me fascina, que se llama Connector Paper, ¿sí? Connector Paper, vamos a utilizar, por ejemplo, aquí, vamos acá, voy a coger una palabra. Vamos a ver percepciones parentales. Voy a ponerla en español, después la busco en inglés y eso. ¿Vale? Entonces vamos a ver acá, conexiones parentales. Aquí me aparece un buscador, ¿sí? Por tal razón, yo lo que hago es darle control B, percepción parental, y aquí en percepción parental, le voy a decirle que me construya un gráfico. Entonces, él me está buscando artículos que respondan a la palabra clave de percepción parental. Aquí me dice influencia de las variables familiares en la percepción parental del rendimiento académico de sus hijos. Esta investigación me interesa. Pero aquí puedo ver algo. Entre más citaciones y más referencias tenga, va a permitir hacer un dendrograma o una especie de esquema o de mapa de conexiones de artículos. Por ejemplo, vamos a escoger este Connector Paper. Tiene muy pocas citas aquí, así que me va a estar creando un gráfico. Vamos para ver cómo termina siendo el gráfico acá. Entonces, mire, aquí estamos viendo. Esta es la tesis. La tesis es Muñoz 2024, ¿sí? Que aquí me lo presenta. Influencia de las variables familiares en la percepción parental del rendimiento académico de sus hijos, ¿sí? Que es un artículo. Yo aquí puedo ir, ¿qué puedo ir haciendo? Ah, me interesó, voy descargándolo, ¿sí? Voy descargando el PDF. ¿Con qué objetivo? Con crear una documentación para pedirle a la inteligencia artificial que acceda a estos artículos, y aquí le voy creando los artículos y yo le puedo cargarle 10, 15 artículos a la inteligencia artificial para que me haga la construcción del estado del arte, ¿sí? Entonces vemos claramente cómo logramos hacer esto. Ahora, al encontrar a Muñoz, mire que es 2024, ¿sí? Yo puedo automáticamente ver las relaciones que tiene. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Aquí tengo Leite 2022, dice anatomía palpatoria como estrategia de interacción en teórico de anatomía. Este no tiene relación, pues no me interesa. Veamos esto, integración anatomoclínica desde la óptica de la enseñanza para la comprensión de la translación. No sé, me preocupa que no, o sea, alejan significativamente de Muñoz 2024. Enseñanza aprendizaje de la anatomía, ¿sí? Análisis de materiales formativos sobre emprendimiento y economía social con base a la experiencia, ¿vale? Aquí ya más o menos la presentación e investigación en educativa desde la depuración sucesiva de mapas conceptuales, el uso de realidad virtual inmersiva en el aula. Entonces, pues bien, ellos se han citado, ellos me lo ponen porque se han citado, pero tengo que buscar exactamente, y veo que aquí, este artículo como de manera independiente me sirve. No obstante, aunque mira que acá más adelante sí encuentro uno como este Anderson, aunque es 2016, que habla sobre percepciones de estudiantes y tiene relación pues con anatomía todavía. Entonces vamos a ver si buscamos otra palabra clave de las que nos ofreció. Entonces dice, percepciones parentales de entrenamiento, calidad de testimonio en delito de violación infantil, percepción parental de calidad de vida relacionada con salud oral en los niños, ¿no? Tareas escolares en pandemia, percepción parental de los cambios asociados, no. Dice, exceso de peso infantil en España, determinantes y errores de percepción parental, ¿sí?
No sé hasta qué punto esta investigación es de 2017, pero me habla fuertemente el tema de la percepción parental y tiene bastantes referencias. Aquí sí que este mapa, lo más probable es que sea un mapa bastante enriquecedor. Pero bien, vamos a intentar probar la consulta con otra palabra clave. Recuerden que todas las inteligencias artificiales son pagas, por lo cual yo podré hacer por día uno o dos mapas. De ahí me tocará esperar más de 24 horas para volver a hacer un siguiente mapa, a no ser que yo pague en Connector Paper para no tener esa limitación. ¿Sí? Pero es una forma muy interesante, voy a utilizar aquí ya desde otro idioma. Vamos por a ver, pues, decisión parental. Sí, que lo busco. Decisión parental, pero me sale automáticamente la investigación. Y aquí pues ya voy a darle traducción, clic derecho, traducir al español. Presión de los padres sobre los problemas de conducta infantil, autoestima, este es del año de 1983, pues ya para el estado del arte, estas investigaciones que están relacionadas son bastante viejitas. Quizás de pronto para el estado del arte no me van a servir por la fecha. No significa que no las pueda leer para incluirla en el análisis del marco teórico. Para el marco teórico me podrían servir para comprender un poco las categorías, pero ya como referente investigativo lo más probable es que no por las fechas, ¿sí? Por las fechas. Vamos a ver acá. No me aparecen investigaciones recientes. Vamos a buscar con otra palabra clave. Vamos a ver creencias limitantes. O mismo aquí sobre percepción docente. Percepción docente. Eh, sobre las percepciones docentes. Y aquí me aparece percepción docente sobre la participación de los sectores productivos, percepción docente sobre la dislexia, percepción docente sobre la educación inclusiva, emprendimiento desde las percepciones docentes. Aquí me aparece percepción docente sobre la enseñanza de la educación física en España, percepción docente del uso de las TIC en educación inclusiva, que ya yo comienzo a buscar y mirar a ver percepción docente respecto al trabajo pedagógico durante el COVID-19, presión docente y teorías del aprendizaje mediante. Entonces aquí comenzamos a buscar y vemos. Si me encuentro una investigación que me llame la atención, voy a poder tener el, el respectivo análisis gráfico con el cual podemos establecer las conexiones. Ya. Entonces, ya aquí podemos ir viendo y ir ubicando. Otro aspecto que quiero que tengan en cuenta de Connector Paper, y aquí sí voy a devolverme un poco con la primera consulta que hice de percepción parental, ¿sí? Veamos a ver, influencia, percepciones, eh, veamos, este fue el que hice inicialmente. Y es que aquí yo puedo buscar trabajos derivados de esta investigación y aquí me permite tener estudios, pero obviamente tengo que hacer una revisión si estos estudios definitivamente corresponden a lo que yo quiero. Como todo, nos toca buscar para poder establecer las derivaciones. Y si de pronto encuentro un artículo que me relaciona a otras investigaciones que apuntan hacia mi categoría, puedo literalmente descargar, porque eso lo puedo hacer. En la parte de acá arriba puedo descargar y lo descargo en un formato que es el formato .bib. Este formato ustedes lo pueden instalar en Zotero
o lo pueden importar desde Zotero, desde Mendeley o desde cualquier otro administrador bibliográfico y podrán tener todas estas investigaciones en estos administradores bibliográficos. Entonces, es una forma de poder ir preparando literatura, buscando literatura, eh, como lo hacíamos con Scopus, como lo hacíamos con DOAS, ya acá lo podemos buscar. Otra, entonces se las voy a ir suministrando, ¿sí? Este es Connector Paper, ¿ok? Entonces vamos a intentar explorar Connector Paper. Hagan el primer prompt, hagan el prompt que les acabo de compartir y pídanles a que no le he mandado el prompt. Si se los mandaran, pudieran utilizarlo, ¿cierto? Este es el prompt de palabras claves, ¿sí? Prompt de palabras claves. Entonces, hagan el prompt de palabras claves, adáptenlo a sus investigaciones y vamos a probar las palabras claves. Ahora, si alguna de estas palabras claves no les gusta y ustedes quieren sus propias palabras claves, pues lo pueden hacer. No hay problema, ¿sí? Y, y van a probarlo con Connector Paper para ver qué encuentran, ¿vale? Vamos a hacer esa práctica. Vamos a tomarnos el espacio para ver qué tenemos, ¿vale? Son las 1:47. Vámonos hasta las 1:57, 10 minuticos, para que ustedes puedan explorar Connector Paper, ¿ok? Voy a dejarle aquí el chat abierto para que ustedes, ahí tienen el chat abierto y me van comentando qué preguntas y qué inquietudes tienen ustedes, ¿vale? Me cuentan, porfa, si lograron hacer la actividad, ¿sí? Eh, ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a Connector Paper? Hola, aquí Merlioska, pues me está compartiendo el gráfico. Hice este COVID, ok, perfecto. Eh, Interesante, ¿vale? No sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud con esta primera práctica, con el prompt que le acabo de hacer, para seguir con lo que vamos a hacer. Quiero que entremos a hacer todos los elementos para que hoy nos quede el estado del arte hecho, ¿vale? Vale, aquí el usuario nos muestra lo que hicieron. Claro, sí, todos los elementos de una tesis requieren referencias. Ahora abordamos precisamente el tema de aquí al viernes hacemos la justificación, no se preocupe. ¿Por qué la dejo más adelante? Porque entre más la inteligencia artificial sepa de nuestro proyecto y de autores asociados a él, va a ser la justificación mejor. ¿Sí? Entonces va a ser bastante interesante. Vale. Bien, pues entonces vamos a hacer una pausa en lo que estamos haciendo para continuar. ¿Ok? Ahí nos están mostrando los resultados. Perfecto. Qué bueno. Bien. Voy a apagar el chat para continuar porque recordemos que el tiempo se nos va súper rápido. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Voy aquí a abrir Word para hacer nuestro, nuestro prompt sobre la matriz de análisis bibliográfico. Vamos a crear una matriz de análisis bibliográfico. ¿Sí? Una matriz de análisis bibliográfico, en cierta medida, define elementos como, ¿sí? La categoría, en este caso, o variable, en el caso de los quanti, ¿sí? Eh, Categoría, ¿sí? O dimensión, ¿sí? O dimensión. Definimos autor, ¿sí? Año del estudio, ¿sí? Vamos a hacerlo de esta manera. Autor, año, vamos a pedirle que nos diga autor, año,
país, es importante. Ponemos cita según APA, ¿sí? APA 7, y ponemos aquí URL explícita, ¿sí? Que la requerimos, ¿vale? ¿Qué más tengo que preguntarle? Tengo que preguntarle nombre del estudio en español, esto lo he aprendido, del estudio en español, porque a veces nos lo presenta tal cual como lo encuentra y no nos interesa. Nombre del estudio en español, vamos a poner aquí eh, objetivo del estudio, metodología del estudio, ¿sí? Muestra, ¿sí? Del estudio. Vamos a pedirle resultados relevantes del estudio y aquí vamos a ponerle categorías asociadas a mi estudio, aportes, aportes significativos, eh, aportes significativos para mi estudio. Veamos acá qué más voy a poner acá, aportes significativos, distancias con mi estudio, ya divergencias. Estos serían aportes, serían convergencias y distancias serían divergencias. ¿En qué me aporta, pero también en qué se distancia mi estudio? ¿Vale? Perfecto, vamos a darle hasta aquí. Entonces vamos a crear nuestro prompt, ¿sí? Y le voy a decirle, considerando, considerando la matriz, la matriz, las matrices de categorías de análisis de mi estudio, ¿sí? Construye una matriz de análisis de estudios, una matriz de análisis de investigaciones. Investigaciones, ahora aquí tesis, artículos científicos. Es muy importante que acá también delimiten, si quieren que sean tesis doctorales, pongan tesis doctorales. Porque hay universidades en las que si usted está haciendo un doctorado y en el antecedente o en el estado del arte, ustedes ponen una investigación de maestría, lo más probable es que le hagan la observación. ¿Sí? Entonces, aquí voy a poner tesis doctoral, artículo científico, ¿sí? O informes científicos. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, así, la UNESCO, la OCDE, pueden haber informes científicos que podrían de pronto ser útiles, ¿vale? Para ello, ¿sí? Busca en bases de datos científicas. Científicas. La matriz, bueno, aquí las investigaciones deben ser del año 2020 al 2021. Allí, punto, la matriz debe tener, ¿sí? Aquí también puedo decir, por cada categoría, ubica al menos, vamos a poner aquí al menos unos 7 autores, 7 o 10 autores. 10 autores. ¿Ya? La matriz debe tener autor, ¿sí? País y todo esto, ¿vale? Y tengo, yo creo que este prompt está listico para lo que queremos. Voy a copiar este prompt y nos lo vamos a llevar a nuestra investigación y vamos a copiar acá, ¿vale? Yo estoy aquí trabajando con ChatGPT, pero como quiero que me busque investigaciones indexadas, voy a poner aquí arroba, esto es de chat, y voy a escoger Scholar GPT para que me busque en bases de datos.
¿Ya? Es un truquito. Invoco a Scholar GPT para que me busque desde ahí. ¿Sí? Vamos a ver cómo nos busca. ¿Sí? Vamos para ver cómo nos sale. Aquí me está pidiendo permiso para comunicarse con las bases de datos. Vamos para ver si aquí ya no aparece. Ve aquí como se dice, Osorio, Salazar 2021. Recuerde pedir la URL para que ustedes validen que la fuente existe. Aquí estamos viendo. Vamos para ver qué nos arroja si existe o no la fuente. Aquí tengo percepción del uso de tecnologías digitales en el aprendizaje de matemáticas, barreras facilitadores de estudiantes. Eh, Aquí me aparece tipo de recursos, diplomado de programación para grado. ¿Sí? Por ejemplo, yo no sé hasta qué punto esto me vaya a servir. ¿Sí? Y ahí lo vamos depurando, vamos diciendo, no, esto no, porque me parece que es una tesina de un diplomado. ¿Sí? Cristian, asesor, unidad de Escuela de Ciencias, diplomado en práctica investigativa. Entonces, ya este primer, le pedí doctorado. Yo aquí dice tesis doctoral, pero entonces ya yo sé que esto hace parte de la curaduría. Bonito y todo, pero este no puede ir. Así que me toca decirle descarta A, y vamos haciendo a quienes quiero que descarten. ¿Sí? Vamos a ver, pero solamente me hizo uno. ¿Mm? No, vamos a quitar Scholar GPT para ver si, si haciéndolo con ChatGPT directamente el resultado es diferente. Porque me salió un solo estudio y fue de un diplomado, entonces no me interesa. La verdad que ahí nosotros vamos descartando. La fuente es real, pero si estoy en un doctorado, pues obviamente no va a ser o no se va a ver bien estar citando un trabajo de un diplomado, ¿sí? Y no digo que sea malo, simplemente que no se ve bien, ¿sí? Vamos a ver si aquí aparece ya, ¿sí? Y aquí me está buscando más bien, aquí tengo en DOI, ya, sí, al tener DOI ya sé que al menos responde mejor a la consulta científica. Presiones paritarias sobre hijos con alta capacidad y su experiencia escolar. Sí, bien, perfecto. Este está muy interesante. Y pues bien, aquí tengo todos los elementos, hasta los PDFs que puedo ir utilizando. ¿Sí? Vamos a ver. García, percepciones. A ver,
Percepciones de la familia sobre el desempeño escolar durante el confinamiento. Ahí los tengo, ¿vale? Perfecto. Entonces, aquí me generó ¿cuánto? Dos. Sobre actitud reactiva me presentó dos. Aquí como que está fallando ChatGPT. En la creación está fallando ChatGPT. ¿Ya? Pero ahí vamos a probar este pro. Yo estoy presentando fallas, pero creo que a nivel de ChatGPT hoy. Pero aquí les voy a ponerle prompt de análisis bibliográfico, ¿ok? Es para que ustedes lo puedan probar. Prompt de, recuerden que tienen que hacer de análisis bibliográfico. Recuerden que ustedes deben hacer curaduría, ¿ok? Ahí les mando el prompt. Ejecutemos y ustedes celosamente van a revisar la matriz, ¿sí? Ya factores familiares asociados bajo rendimiento escolar, creencia parental y participación escolar en sectores vulnerables. Aquí me está diciendo Pérez, expectativas familiares y logros académicos. Aquí tengo. Tengo dos, tres, cuatro, cinco. ¿Sí? Por ahí le estaré pidiendo un poquito más. Y aquí puedo ver los resultados. ¿Sí? Por ejemplo, metodología cuantitativa, resultados relevantes, categorías asociadas, aporte significativo, muestra cómo las creencias familiares influyen en la relación con la escuela, distancia, no aborda dimensiones institucionales en la profundidad, ¿vale? Entonces aquí vamos a ver elementos, ¿ya? Aquí tengo estas investigaciones. Entonces asumamos que ustedes leyeron, validaron y están acordes, están conformes y consideran que estas tesis pueden incluirlas en su estado del arte, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un poquito más profundo, ¿ya? Es un poquito más amplio. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tómense el tiempo para que hagan el prompt, para que lo pongan, para que cuando hagamos el siguiente prompt, que es más largo, tenga sentido con respecto a la matriz que acabamos de hacer, ¿sí? Entonces, permítanme en este momento, vámonos, vamos a darle unos 5 minuticos o 7 minuticos hasta las 2:20 para que ustedes puedan hacer ese prompt, ¿ok? Lo puedan ejecutar, ¿sí? Ahí les activo el chat para que puedan escribir y me cuentan cómo les fue. Vale, ¿ok? Ahí está el prompt. ¿Qué vamos a hacer? Como ya ustedes tienen pues todo el chat que hemos estado trabajando, vamos a pegarle ese prompt o van a adaptar ese prompt para que les construya la matriz, para pedirle que nos redacte el estado del arte. Ya les voy a mandarle el prompt del estado del arte. Me dicen cómo vamos, si se está entendiendo la clase del día de hoy, porfa. Perfecto, entonces vamos a continuar. Bien, me comentan si lograron hacer el prompt, si van conmigo, para ahora hacer un pequeño análisis de la estructura que debe tener el estado del arte para poder parametrizar a la inteligencia artificial para que nos ayude en la redacción del estado del arte. ¿Ok? ¿Sí? Eh, vamos a hacer esta segunda parte, ¿ok?
Vale. Por favor, me informa si me están escuchando, ¿sí? Si estamos viendo para continuar esta segunda parte, ¿vale? Ok, bien. Entonces, voy aquí a apagar. Vamos entonces a hacer el siguiente prompt, ¿vale? Para el siguiente prompt, voy a tomar, eh, vamos a coger, ahí en el material de apoyo van a encontrar mi tesis doctoral. Ahí donde dice investigaciones sociocríticas, van a entrar a ejemplos de tesis, van a encontrar una que se llama Ever Coronado y ahí van a encontrar varios proyectos míos. Hay uno que se llama Currículo del Hogar. Voy a abrir ese documento. Ustedes ya lo tienen ahí en el material de apoyo. Es mi tesis doctoral terminada, ¿sí? Fue hecha en la Universidad Simón Bolívar, donde hice el doctorado en Ciencias de la Educación. Y vámonos justamente al capítulo 2. Yo le llamé Entramado investigativo y teórico del discurso categorial, ¿sí? Y la primera parte era con respecto al, al entramado investigativo y estado de la cuestión. Entonces aquí vamos a ver cómo era ese estado del arte, ¿sí? Yo le llamé entramado investigativo y estado de la cuestión. Entonces, veámoslo, vamos a hacer una pequeña lectura. Dice en el primer capítulo, esto es algo de la universidad, el primer capítulo es el estado del arte, porque la introducción incluye la descripción del problema, la justificación y todo eso. Está en un solo elemento que se llama introducción. Eh, o prolómego, algo así. No quiero decir que debería ser así. En esa universidad, así estaba establecida la organización de la tesis. No tiene nada que ver con metodología, ni tampoco pretendo decir que todas las universidades tengan que ser así. De hecho, la mayoría de las universidades, el capítulo 1 es el problema con la justificación y el capítulo 2 es el estado del arte de la cuestión y la fundamentación teórica. Pero bien, no vamos a entrar en formalismo. Queremos saber cómo sería la estructura. Cuando vamos a hacer el estado del arte, tenemos que, la primera parte es presentar la metodología o técnica de sistematización del estado del arte. Entonces, por ejemplo, en este caso yo tengo en este primer capítulo, responde a un estudio bibliográfico descriptivo centrado en la revisión de textos especializados. En este caso afirmo tesis doctorales, artículos científicos y trabajos de investigación sobre la categoría. Aquí pongo las palabras claves: currículo emancipatorio, currículo del hogar, práctica formativa y formación integral para la primera infancia. La revisión literaria realizada se desarrolló haciendo una adaptación de las etapas de análisis propuesto por Daniel Trafield 2009. De esta forma se asumieron tres grandes etapas que posibilitaron la identificación y selección de las bases de datos, selección y evaluación de los estudios y tercero, análisis y síntesis, en la cual se dio relevancia a los estados y puntos de convergencia. Para la ubicación de la investigación y estado de la cuestión, se diseñó un entorno virtual de consulta, el cual incluía en sus componentes de interacción bases de datos como Scopus, SAGES, Journal, Cielo, Latindex, DOAC, RealNet, repositorios de tesis doctorales de diferentes universidades y medios impresos. Plataforma web, aquí se les plantea. Las consultas en las bases de datos estuvieron definidas por palabras claves a manera de descriptores de la información a indagar. Entre ellas estuvo, aquí están las palabras clave. Vale. Entonces, ustedes pueden hacer dos cosas, porque también debo reconocer que es una posibilidad. ¿Sí? Una de estas formas es copiar el texto de la tesis que ustedes cogieron de modelo, porque ustedes de pronto accedieron a una tesis, la tesis les gustó, me gustó estos tres párrafos como estuvieron, y yo puedo, lo que pasa es que no están viendo pantalla, ¿vale? Ya aquí se está viendo. Sí, sí, sí. Qué pena, estaba leyendo esto. Estábamos aquí, ¿ok? Estábamos leyendo esto, que es mi tesis, o el apartado del estado de la cuestión de mi tesis, los primeros tres párrafos. Hagamos que a mí me gustó cómo
el investigador redactó y yo puedo hacer esto literalmente, ¿sí? Me voy a ChatGPT y le puedo decirle, eh, considerando, considerando el siguiente texto tomado de Coronado 2022, ¿sí? Y desde el cual presenta la introducción al estado del arte de la investigación, ¿sí? Puedo decirle, readapta, ¿sí? Readapta para crear en 4 párrafos, por ejemplo, la introducción al apartado del estado del arte de mi investigación, ¿sí? Considera, considera para ello, le voy a pedirle, considera para ello mis categorías de análisis, las palabras claves y las bases de datos y consultas reales que usaste para la construcción de la matriz de análisis de antecedentes, de análisis, ¿cómo le llamamos a esta matriz de análisis de investigaciones? ¿Sí? Vale, el texto es el siguiente. ¿Vale? ¿Ok? Como le pedí que adaptara y que, ¿ya? Vale. Voy a decirle, adapta, adapta. Y si tomas ideas fundamentales, cita, ¿sí? Según APA. Por eso le dije que lo había tomado de Coronado 2022, para que subsane cualquier tipo de plagio que se pueda presentar, ¿sí? Entonces, es una forma de hacer, donde yo le presento un texto de una investigación ya realizada porque me gustó la estructura y le voy a pedirle que me haga una readaptación, ¿vale? ¿Sí? Veamos a ver cómo nos sale, ¿sí? Dice, capítulo de estado del arte, tensiones epistémicas entre la escuela y la familia en la formación del sujeto. ¿Se dan cuenta? Dice, este segundo capítulo de la investigación, no dijo el primer capítulo como yo lo tenía, porque en mi tesis tengo que el capítulo 2 es el capítulo del estado del arte. En algún momento se los dije ahí arriba. Este segundo capítulo de la investigación doctoral presenta un análisis crítico y sistemático del estado del arte, estructurado como un estudio bibliográfico interpretativo con enfoque creativo, centrado en el rastreo y contratación de investigaciones doctorales, artículos científicos, informe institucional y tesis académicas relacionadas con las categorías, percepciones limitantes, actitudes reactivas y dificultades formativas, situadas en contextos escolares y familiares. La revisión de literatura se diseñó como un proceso reflexivo de la interpretación documental guiado por la metodología seguida por Diorne. Aquí estamos citando en las 3 fases articuladas de investigación, aquí se les plantea. ¿Ya? Aquí podríamos de pronto buscar la forma aquí estamos citando directamente a Deiner y Tranfier. Dice, en cuanto a la identificación de estudios, diseñó un entorno de consulta múltiples que incluyó bases de datos reconocidas y validadas como Scopus. Vale, aquí me cogió gran parte de la librería. Habría como que validar si exactamente ella consultó sobre estas. Así como repositorios de tesis doctorales y revistas científicas con indexada alta publicidad y organización internacionales como UNESCO, OCDE, UNESIF y Banco Mundial. Complementarias, se utilizaron herramientas de traducción académica como Linked y gestores como Sotero. Este párrafo se parece mucho al que yo tengo, así que aquí haríamos un par de situaciones. Uno, o yo modifico en la curaduría, o en su defecto cito, por ejemplo, eh, seguidamente y considerando a Coronado 2022, se identificaron un entorno de consultas con el objetivo de preservar algo las ideas del autor al que yo o del que yo tomé el texto. Dice, la búsqueda bibliográfica se orientó por un conjunto de palabras claves derivadas de las categorías principales y sus categorías de estudios.
traducidas al inglés y portugués, tales como percepciones limitantes, estas sí son de acá, de mi PROM, actitudes, aquí me está presentando todo esto. La búsqueda delimitaron en un periodo reciente de 2020 a 2021, aunque es a 2025, no sé dónde sacó, a no ser que yo me haya equivocado y por eso es que ese PROM salió, yo creo que CIMA. Vamos a ver, claro, por eso fue que este PROM fue tan débil. Yo puse de 2020 a 2021 y era a 2025. Miren cómo un error en este prompt pudo haber afectado la búsqueda acá, con razón. Pero bien, ya, qué bueno que logré identificar aquí 2025, aquí tengo que poner 2025, ¿ya? Para la selección del estudio se definieron como criterios de inclusión aquellos documentos científicos cuya metodología, calidad epistémica y relevancia temática estuvieran articuladas precisamente a las categorías de análisis y dimensiones del presente estudio. Se priorizaron investigaciones cualitativas sociocríticas. Finalmente, el estudio fueron sistematizados según su presencia geográfica, internacional, regional, nacional. Y ahí tengo el texto. Yo leo, intento subsanar con respecto al texto que me generó la inteligencia artificial para generar tanto la humanización como evitar los niveles de coincidencia. ¿Sí? Eso lo dimos en la clase 1 y en la clase 2. Ahora, hecha la introducción del estado del arte, hecha la introducción del estado del arte, vamos a analizar cómo se presentan las investigaciones, ¿vale? ¿Sí? Entonces, veamos, cuando yo presento una tesis, una investigación en el estado del arte, se hace de la siguiente manera. Uno, se presenta el país en esta línea. China ha emprendido un ambicioso proyecto para la universalización de la educación en la primera infancia, analiza el 85%, ¿vale? Y aquí pues presento al autor, el título del proyecto, ¿sí? Eh, el objetivo de la investigación, la muestra y los resultados, ¿sí? El estudio arrojó que no existen en China un programa de transición y directrices, ¿vale? Al final seguimos con un diálogo, ¿sí? Un diálogo con mi investigación en términos de convergencia e divergencia. Y así pasamos a la otra investigación y vamos abordando los estudios. Entonces, desde esta lógica del estado del arte, ya yo puedo parametrizar a la inteligencia artificial. Entonces, considero que en 4 párrafos, consideramos que en 4 párrafos, él debe hacer lo siguiente, o sea, presentar el país, el año, ¿sí? Y el autor, ¿sí? El nombre del estudio y su objetivo principal. Lo siguiente que debe presentar es eh, en 4 párrafos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la siguiente. En el primer párrafo debe presentar el país, el año y el autor, el nombre del estudio y su objetivo principal. ¿Ok? En el segundo, presentar eh, el diseño metodológico del estudio, metodológico del estudio y la muestra. ¿Ok? En el tercer párrafo, debe presentar los resultados eh, más relevantes de la investigación para mi estudio. Y finalmente, presentar un diálogo entre los aportes, del estudio en términos de convergencia y divergencia con mi estudio. ¿Ok? Y esto lo va a hacer para cada una de las investigaciones. Perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Le voy a decir entonces, considerando la matriz de análisis de investigaciones,
¿sí? ¿Vale? Y abordándolas desde una perspectiva internacional hasta llegar a una nacional, ¿sí? Redacta de manera fluida, ¿sí? Argumentativa y argumentativa, ¿sí? El estado del arte, abordando cada uno de los estudios, ¿sí? Estudios, para lo cual, para lo cual, por cada uno de ellos, buscando conectores eh, de ideas entre ellos, trabaja, eh, para lo cual, para cada uno de ellos, así, cada uno de ellos, en 4 párrafos, realiza. ¿Sí? En el primer párrafo debe presentar tal cosa, tal cual como estaba. Es importante que mantengas eh, un diálogo entre los autores, por lo cual usa conectores textuales que presenten una idea, ¿sí? Si es necesario, eh, eh, crea subtítulos, subtítulos o subapartados que aborden temas en común por autores, ¿no? Entonces, vamos a ver conectores. Vale. Este prompt sí es un prompt un poquito más, pero es un prompt con el que nosotros podemos, y vuelvo y le repito, este diplomado será un gran fracaso si al final la idea que queda es crear una lista de prompt que yo pueda utilizar. Y será un éxito a la medida que ustedes, más que copiar los prompts, estén viendo cómo es que se construyen. Porque si a mí me toca, porque de lo contrario necesitaremos hacer otro diplomado para saber cómo hacer un artículo científico con inteligencia artificial, donde ustedes van a esperar que yo presente una lista de prompts para construir un artículo científico. No, sino que a partir de lo que han aprendido, por ejemplo, ustedes dicen, perfecto, si quiero hacer un artículo utilizando inteligencia artificial, lo primero que tengo que hacer es conocer la estructura del artículo, cómo está organizado, cómo están los elementos. Tengo que parametrizar la inteligencia artificial para entrenarla frente al estudio, así que tengo que presentarle la perspectiva epistemológica, metodológica, tengo que presentarle las categorías de estudio, tengo que alimentarla. Ya yo tengo la investigación, entonces puedo ir metiéndole fragmentos de la investigación a la inteligencia artificial para que las consideres en la redacción del artículo científico. Pero el objetivo aquí es que ustedes logren extrapolar a nuevos contextos útiles el conocimiento que se está trabajando. ¿Ya? Vamos a probar este prompt. Vamos para ver cómo nos va. ¿Sí? Ya nos generó la primera parte. Y voy a llevarme esta primera parte para Google para ver cómo la podemos redactar. Luego control C. No dice nada extraordinario, simplemente control C. Vamos aquí a darle un poquito de formato. Vamos a ver aquí inicio. 12. Vamos a poner aquí 2. ¿Qué dice? Percepciones limitantes. En el contexto mexicano, Arias y Contreras 2020 desarrollaron el estudio titulado Factores familiares asociados al bajo rendimiento escolar en secundaria, con el objetivo de analizar cómo las prácticas parentales influyen en el desempeño académico de los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad educativa. El estudio se centró en comprender las representaciones que los padres tienen sobre el aprendizaje y el rol que desempeñan en la vida escolar de sus hijos, planteando que las presiones familiares condicionan significativamente los logros escolares.
Metodológicamente se abordó un enfoque colectivo con diseño de estudios de caso. La muestra incluyó a 12 familias y 8 docentes de escuelas públicas urbanas en las zonas marginales. A través de entrevistas semiestructurales, los autores recogieron informaciones sobre las prácticas. ¿Por qué he permitido esto? Porque mi estudio es cualitativo. Si mi estudio fuera cuantitativo, este tipo de estudios quizás de pronto no fueran significativos, ¿sí? Ya aquí el estudio se abordó con una investigación longitudinal donde participaron 1000 personas, ya, porque son investigaciones muy diferentes. Entre los hallazgos más relevantes se identificó una fuerte presencia de prestaciones limitantes en los padres, quienes atribuían el bajo rendimiento escolar de sus hijos a condiciones inmodificables como la falta de inteligencia o dificultades hereditarias, desresponsabilizándose del proceso formativo. Además, se identificó una escasa comunicación escuela-familia y una actitud defensiva. Esto es importantísimo para mi estudio. En el diálogo con nuestra investigación, en este estudio convergen al mostrar cómo las creencias familiares y el imaginario de déficit afecta la trayectoria escolar del estudiante, configurando un entorno simbólicamente excluyente. No obstante, diverge parcialmente en cuanto al enfoque institucional. Mientras áreas y contenidos priorizan la voz de la familia, nuestro estudio propone un análisis más integral que articula también la actitud reactiva de los docentes y las prácticas. Vale. Obviamente que aquí tenemos que redactar en tercera persona, tenemos que buscar la manera de pulir un poquito, de humanizar. Recuerden que hay un proceso de curaduría que tenemos que hacer, pero miren que ya tenemos una parametrización base que me va a pedir a mí, que me va a permitir a mí construir esto. Dice, estudio de OSE en Chile. Entonces, ¿esto cómo se manejaría? Más o menos así. Vamos a ver, ¿sí? Asumiendo que este es el capítulo 2, ¿sí? Capítulo 2. Entonces, más o menos así se abordaría. Vamos a ponerlo acá, dentro de texto. Le ponemos aquí 2, Jimmy Ruman. Le pongo aquí 2.1, estado de narrativas investigativas sobre familia, escuela y trayectoria de escuela interrumpidas. ¿Sí? Ah, no, esta bendición de percepciones limitantes. Así. Esa manera de inventarios institucionales. ¿Vale? Entonces aquí comenzamos. Así se vería más o menos. Ese sería el 2.1. Y tenemos en el contexto mexicano Arias, Contreras, ¿ya? Y partimos acá y simplemente utilizamos conectores. Ahora que vamos revisando y en la humanización, recuerden que ya en la clase 1 vimos humanización, clase 2 vimos humanización, así que ya saben más o menos cómo hacer este tema de humanización. ¿Ya? ¿Sí? Perfecto. Entonces tenemos esto. Entre los hallazgos más relevantes se identifica el diálogo con nuestras investigaciones, pues desde el Cono Sur, Jiménez por otra parte, conector por otra parte, o en concordancia, ¿ya? En Sudamérica, en Sudamérica, en Sudamérica, Jiménez y Rivas desarrollaron en Chile estudios titulados Creencias parentales y participación escolar en sectores vulnerables, cuyo objetivo fue comprender la representación y discurso de los padres y madres sobre el papel de la escuela y su implicación en el proceso educativo. El interés central fue indagar en las barreras simbólicas que limitan la participación familiar en el contexto de pobreza urbana. Ahora vamos para ver si esto tiene relación con mi estudio. Si no, se van descartando elementos y vamos a ir como construyendo y vamos a ir puliendo nuestro estado del arte. Pero ya al comprender la estructura de cómo está redactado el estado del arte, yo puedo ir redactando apoyado con la inteligencia artificial, ¿sí? Y haciendo procesos de humanización e ir también aportando desde mis capacidades conocentes a la respuesta de la inteligencia artificial. Me comentan si esto se comprendió, aunque veo que no les he compartido el prompt, vamos a compartirse, ¿sí? Creo yo que no se lo he compartido. Este es el prompt para la redacción del estado del arte, ¿sí? Vamos a ver aquí. Prompt, estado, cuerpo.
del estado del arte. El anterior fue la introducción al estado del arte. ¿Sí? Ah, porque tampoco le he compartido el primero. Les debo dos prompts. Primero este, y aquí tengo hasta el ejemplo, les voy a mandarle hasta el ejemplo que yo puse. Prompt de introducción, de intro, del estado del arte. Aquí es largo porque tengo el texto que yo copié de mi tesis, lo cual obviamente hace que sea un poquito largo el prompt, la tercera parte y la cuarta parte. ¿Ya? Ahí están cuatro partes de ese primer prompt. Y ahora les voy a compartir el cuerpo, prompt, cuerpo del estado del arte. ¿Sí? Y aquí se los comparto, el que hicimos hoy en clase, ¿cierto? Con el cual podemos ir redactando. ¿Vale? Ahí está en el chat. Porfa, me cuentan cómo, si se logró entender la clase de hoy. El marco teórico, apliquen la misma técnica, busquen, pues el marco teórico ya algunas universidades pues lo desarrollan desde un marco conceptual, identificando cada uno de los conceptos, abordándolo desde su origen, desde sus características teóricas, desde los autores que lo han abordado. Recuerden que el marco teórico ya no está ligado a la fecha límite. Yo puedo en el marco teórico, si estoy trabajando, por ejemplo, la pedagogía de la pregunta, yo puedo citar a Sócrates con la mayéutica. Es decir, el marco teórico ya no tiene la restricción del estado del arte, que son 5 años. Ya en el marco teórico puedo buscar literatura más antigua. ¿Ok? Ahí les habilito el chat. Cuéntenme si se entendió la clase del día de hoy, cómo les pareció. ¿Sí? Ya nos están restando jueves, viernes, 2 sesiones de clase. Yo le he puesto hasta 4 páginas. 4 o 5. Cuando ya son más de 4 páginas, lo que hago es crear un documento de Word y adjuntárselo. Pero un prompt acepta bastante. Yo he metido entrevistas, por ejemplo, yo le he metido a la inteligencia artificial 10 páginas de entrevistas, sí, y me las toma. Pero también no sé si hay restricciones con respecto al pago, porque como yo tengo ChatGPT pago, no sé si de pronto eso también influye. ¿Ya? Perfecto. Mañana vamos para ver si dedicamos el espacio a hacer un par de instrumentos de recolección de datos, ¿ok? ¿Sí? Para que les puedan servir un poquito. ¿Ya? Ok, vale, perfecto. Bien, entonces dejamos por hoy ahí. Dios me los bendiga. Nos vemos mañana a la 1 de la tarde, Dios mediante. Bendiciones de lo alto, ¿ok? Espero que tengan un